Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, él nació para esto, aunque no se enteró hasta va 4 días, pero y un animal comunicativo fascinante, tiene un poder de convocatorio y luego viene aquí y la verdad es que lo cuenta como nadie. Estoy encantado con la sección nueva de Les Fartures, que está petando lo que lle, les palabras villes de Borja Alcázar. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, aquí estamos, muy buenas tardes. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, sí. Lo de días, tardes y todo tan relativo. Más todavía no comimos. Efectivamente, bueno, no comerías tú. Que yo, respecto a eso que dices, yo tuve un programa muchos años, Ya lo sé. En la radio de... No tenía nada que ver con la gastronomía. No tenía nada que ver con la gastronomía, pero bueno. Pero y eres un referente. ¿Qué ponías? ¿A los planetas día sí, día también? Los planetas caen siempre. Caen siempre. Sí. ¿Y la gente no se suicidaba escuchando el programa? No, más bien en las fiestas de después. Había algún suicidio al acabar. Pero bueno, algo más animado pondrías, ¿no? Bueno, Oasis. Poco más, Oasis, Blur. Lo más animado, Nacho Vegas y... No, mi madre, chaval, cuidado, Un programa de estos de un domingo lluvioso por la tarde, Sí, oye, tenemos una entrevista a Nacho Vegas buenísima. Sí, bueno, si él fala muy bien. Otra cosa es cuando canta. No, hombre, tío, oye, y un poeta, yo, para mí, un referente. Eso, sí. De la música. Guapísimo, sí. Bueno. Estar en Les Fartures hablando de Nacho Vegas, cuidado, Yo quiero mucho. Estoy muy polifacético, Castañón. Sí, es verdad. Que cuéntame, ¿qué tal? Bueno, muy bien. Hoy traigote preparado, no hay un programa de un tema concreto, pero traigote una especie de mecigalla de curiosidades cotidianas de los hogares asturianos. Bueno, supongo que algunos también puedan ser exportadas, otros serían importadas en su época. Pero antes a ver. En el programa anterior de los menús de boda. Oye, petolo, Petolo, sí. De hecho, después llamóme segundo de la escuela de donde llevo. De Morea. De la escuela de Morea y tal, que él tiene un estudio y una colección de minutos de boda desde los años... No sé, siglo XIX. Vamos, desde que se empezó a casar la gente, porque... sí. Empezó encima aquí y él creo que tiene una colección importante, Vale. Importante, por si alguien sigue interesado en el tema, puede contactar con Segundo. Vale. Y luego que se nos olvidó un dato histórico importante de la historia del Estado español, que llegaron a pasarnos en los minutos de boda, la minuta de boda de uno de los fundadores de ETA. Callao. Sí, y firmada además por los mandamases de muchos dirigentes del PNV. Pero eso estamos hablando de qué año era, no lo sabes. Estamos hablando de los años 50. Por ahí, ¿no? Sí, mira, de hecho tengo la delante, a ver, por privacidad no vamos a decir datos, claro. Pero... y más con el tema que llegue. Claro. Pero mira, estamos hablando de los años 50, sí. Años 50. Sí. ¿Y qué comieron, puede decirse? Pues mira, puede decirse lo que comieron, sí. Fue para los años 50 una boda... No, claro. Importante. Había perres ahí, ¿no? Importante. Bueno, los típicos aperitivos, consomé, filetes de lenguado al champán, pollo, tarta nupcial, helado, fruta y cafés. Ajá. Luego los vinos tenían oportos, tenían los vinos, por supuesto. Escucha, muy vasco tampoco era lo que comieran, ¿eh? No, además a mí, mira, sorprendióme que la minuta, los apellidos son súper vascos todos, de él y de ella, pero la minuta está en castellano. También, bueno, en los años 50, muchos años de opresión, quizá no estaría permitido, en esa época hacer público. ¿Tenemos algún dato más de la boda? No sabes, les armes si estaban en vasos. No, porque mira, todavía cuando fue la boda, la ETA todavía tardó unos años vale. Después de casarse todavía se tardó unos años en la fundación de... Y está bien donde está ahora mismo. Sí.
Vale, oye, yo un dato muy curioso que nos llegara. De casualidad, con los minutos de boda, efectivamente. sí. Alguien te lo envió. Alguien y que no tiene ningún tipo de vinculación con el No, que va, sí, es una persona conocida que uno de sus familiares en la época, que fue a ello y lo conservaban en casa. Política, todavía no existía ETA, ni existía nada, y fue por amistad con esta gente, fue a la boda de esta persona. Dato histórico, sin duda, aquí destapando... Dato histórico, igual nos llamen de algún programa importante y todo, ¿eh? Sí, y luego tenemos otro dato, que no hablamos del menú de boda de tu madre, Castañón. Ya, yo aquí a la prove diciendo que no se acordaba dónde se casó. Y sí, vaya que sí. Echamos una bronca de la de Dios el otro día en casa. Bueno, claro, hombre, es que además a ellos presta, hombre. Sí, bueno, ¿qué? Boda además en Billetela, ¿eh? Además, sí, en el Samoa, que era un gran sitio de la época. Pues no había muchos perros en casa, ya te lo digo yo. Pues el Samoa era un sitio, el cocinero, de hecho no me acuerdo cómo se llama, pero todavía estuvieron hablando esta semana en el bar de él, que era un gran preparador de lamprea. Ajá, así. Y que era un cocinero muy reconocido en aquella época. Yo sé que mi mamá pidió cordero porque a mi abuelo gustaba mucho. El prove ya estaba malo para la boda. Estaba avanzado de silicosis, minero de toda la vida. Y como capricho, pues dio ya al paisano que comiera cordero en la boda de la Sofía. O sea que, bueno, fue emocionante, claro. Sí. Pero bueno, aquí queda, mamá, perdóname la vida, ¿vale? Vamos a avanzar, vamos al siguiente. Vale, también tengo que decir a tu madre que por oportunidades no fue, que estuve enviándote toda la semana minutos de boda. Estamos de acuerdo, pero bueno, oye, y un fío hay que perdonar. Cago en mi manto, ¿no? Si ahora va a tocarme a mí, va a chascarme esto a mí, de alguna manera. Bueno, empezamos, venga. Pues lo que hice para esta semana y pues una mezclalla de curiosidades cotidianas, esas cosas que hacemos todos en casa. Los bezos. Sí, y que pueden resultar en muchas ocasiones extrañas, pero resulta que un vecino 2 casas más allá, sin contarlo tampoco, también lo hacía. Entonces, resulta que fui hilando historias que me mandaban unas y otras personas, y resulta que al final hay les que solo les hacían una casa, gochais absolutes, y otras que no, que coincidían en muchos sitios. Sí, esas cotidianidades. Yo creo que vamos a dividir un poco lo que hay en la sección, porque hay cosas muy interesantes, con mucho arraigo, mucho terruño, con mucha identidad, muy guapes. Sí. Hay cosas que me contaron. Y luego hay otra parte, como hablábamos, un poco más de gochais. De mezclas así y tal. Entonces vamos a intentar separar un poquitín la sección. Tú mandes. Vale. Bueno, voy a empezar hablando con una mezcla que me mandaron de café, achicoria de pota con leche y una buena tallada de manteca. Y aquí a mí saltóme la chispa con la achicoria, que ya algo relativamente olvidado. Sí. Que quizá creció algo en los años de pandemia y tal, como estábamos en casa y teníamos tiempo libre y tal. Bueno, la chicoria. Resulta que, la chicoria es un estimulador de la secreción de los jugos digestivos. Como el café, para aliviar las digestiones. Y resulta que se popularizó en 1808 por un bloqueo continental de Napoleón. En 1808, que fue cuando nosotros tuvimos la guerra de la independencia. Cuando tuvimos unos días ahí independizados del mundo. Cuando nos independizamos del país del sur. De los 2 imperios, imperios que nos tenían colonizados. Y echamos a Napoleón por pates otra vez aquí. Pues en 1808 se popularizó la achicoria. Y en la guerra civil, la escasez de café hizo que se popularizase como un sucedáneo del café la infusión de achicoria. Apunté aquí también que en la posguerra se utilizó como trueque las raíces de achicoria, intercambiándolas por pan o otros productos. Pero aquí había plantaciones, o sea, plantabas en la achicoria. Sí. De hecho, hubo una ley, un decreto de Napoleón que obligaba a plantar achicoria. Napoleón tenía la mano, ¿recuerdes? Sí. Así, Napoleón tenía la mano... ¿Y era porque yo era del Caín? Dicen que Napoleón tenía problemas de estómago. Y ya sabes que era un poco ególatra. También. Napoleón. Entonces ordenó plantar en todo el territorio francés
achicoria. Vale. Entonces, bueno, estos son un poco... Yo sí que recuerdo, especulaciones. mi suegra, en casa, en una braña vaqueira, usaban de continuo a chicoria, pero yo siempre pensé que ya era, como el café ya era más caro, pues como echabenlo como relleno para potenciar el sabor. Era eso. Vale. Era eso, pero también tiene sus propiedades. Vale. Bueno, efectivamente el café, que es mucho más sabroso, no tiene esa amargura que tiene la chicoria, pero bueno, fue un sustituto barato digamos, del café. Claro. Saltamos la chicoria. Venga. Bueno, aquí vamos a nombrar una cita ya, también de la chicoria, que dice: mi abuela hacía el café con achicoria y lo guardaba en botellas de vino. Y una cosa así muy simple, pero a mí la verdad que, por cómo me lo contó, llegóme al corazón. Mi abuela hacía el café con achicoria y lo guardaba en botellas de vino. Igual no es muy arcaico, pero es un recuerdo muy bonito para mí. Claro. Me dijo. Claro. Para que veas esas cotidianidades en casa. Ya lo de hacer un tan ganado de café, y lo harían de café de pota o de lo que fuera, y para conservarlo metieron, a ver, eso presta. En botellas de vino, cerradino, y allí lo tenían, tío. Claro. Luego, esto díjomelo mucha gente, lo de coger un huevo de casa, romperlo por la parte de arriba. Sí. Echáis sal, batilo un poco y comerlo tal cual. Sí. Comerlo así tal cual. Tal cual. Bebiu. Como si fuese un petit suisse. Sí. Un poco sal, revolver, dejar la leche fresca fuera de la nevera y comerla cuando cuayara. Claro, bueno, sí. Así que bueno, no voy a ser algo así como comer leche, queso fresco casero. Y luego, otra muy importante, que además me di cuenta que inconscientemente lo hacíamos en mi casa también, y titulélo La nata del chocolate, porque hay mucha gente, porque además luego esto va relacionado con un plato muy popular que se hizo del bulli, que fueron las pieles de leche. Resulta que la gente, que seguramente que salió de algo de esto, resulta que la gente hervía la leche e iba retirando los teles de nata que iban saliendo, iban guardándoles en muchas ocasiones para hacerles conocidas magdalenes de casa o los galletes de nata. Pero, bueno, iban guardando los nates de leche que iban saliendo por encima y luego comíanles con galletes. Este chaval decía que era una auténtica delicia. Sí, yo se hacía lo mismo. Y después, en los sábados en mi casa, que se solía desayunar muchas veces chocolate con churros, hacíase el chocolate con leche. Nosotros teníamos vaques de leche, hacíase el chocolate con la leche de los vaques y hacíase, no era paladín ni nada, mezclábense esos cachos los tronchonos de chocolate. Que había que si lo comías solo quedaba media piñata ahí. Sí, después vamos a hablar de eso también, porque hubo mucha gente también que me habló de los bocadillos de chocolate y los dientes. Claro. Pues resulta que al hacer ese chocolate con la leche y los onces de chocolate, al dejarlo enfriar, esa misma nata, en la parte de arriba, criábase una capa de nata de leche mezclado con chocolate, que aquello retirábamoslo y aquella piel de leche con chocolate, aquello era una delicia, pero una auténtica delicia. Luego salió en uno de los platos más populares del bulli, no sé con qué lo acompañaron. Después también lo tuvo no sé si Marcos o Pedro en casa Gerardo, que fueron las pieles de leche. Utilizáronse mucho, fue un plato muy popular del bulli y muy popular en casa Gerardo. Para que veas, y que nació completamente de la gastronomía popular. Ya ves que están, vamos, o sea, esto, y además esto contómelo mucha gente, lo de retirarles las pieles de la leche. De hecho, luego en el bulli a mí contaronme que para que saliesen perfectes hacían 2 pieles de leche cada persona, para que ya no perdiese la gana de hacerla, pasaba otra persona nueva a hacer otras 2 nuevas pieles de leche para que todos quedaran perfectes. Claro. Bueno, aquí si rompía uno un poco por arriba o por abajo, pues daría un poco igual. Y vas a decir a tu abuela, mira, guay, ya que la piel está tan poco rota, el zapatillazo que te metía. Después habló de mucha gente de desayunar huevo crudo batido con café y azúcar. Aquí dice huevo crudo batido con café y azúcar, todo mezclado. Sí, pero después ya verás los ponches que desayunaban los guajes, ¿eh? Ya. Vas a flipar. Aquí dice uno, hasta el coma diabético.
Luego tenemos aquí una de esas gochas que hablábamos antes, que yo la verdad que no es la primera vez que la escucho, seguramente que tú la escucharías alguna vez. A ver. Y que me la dijo más de 10, 12 personas que lo hacían, ¿vale? Y yo ya lo había escuchado de pequeño. Lo que pasa es que todavía no llegó el día que me atreviese a probarlo. Que ya el mítico chorizón conocía. No hay ninguna necesidad de eso. Ninguna. No, bueno, escucha, que de aquí salga un plato de labrelatas basado en estas dos cosas, no te digo yo que no triunfará, ¿eh? Ya, pero no lo sé, pero... A ver, tú el conoces, chorizo, ¿no? Sí, claro, había mucha gente que lo tomaba. El chorizo revilla, el salchichones, sí. No era salchichón, era el chorizo, era algo muy dulzón. Entonces, en realidad, pegaba. No llegué a probarlo, tío. Sí, no, sí, es que no pude. Pero bueno, yo conozco gente que tomaba también el chorizo revilla con mantequilla. Mantequilla, bueno, por la grasa puedo entenderlo un poco más. No lo sé. Es que no lo sé. Tendrá que llegar el día que lo pruebe. Antes de morir tengo que probar chorizón con chocolate. Sí, pero eso es algo muy común, ¿eh? Esa gochada ya es muy común. Sí, yo llevaba escuchándola, pero bueno, como me lo decía aquí tanta gente, dije, pues hay que nombrarla. Yo creo que era lo típico, que daba un poco nocilla y había chorizo y, oye, ¿para qué vamos a hacer dos bocadillos? No, primero asuntabas de todo. Y había gente, sí, que creció con ello. Yo, amigos míos de toda la vida. Yo en casa no. Bueno, pues habrá que darle una oportunidad un día. No hay necesidad. No hay necesidad. Yo tenía un amigo, de hecho, que era, vamos, no podía merendar otra cosa que eso. ¿Eso? Sí, Calla. Sí, era increíble. Luego, sobre todo esto, me hablaba, los que me comentaban esto, que lo hacían los hueles, que era desayunar, cenar, era para cenar un huevo frito con azúcar, en vez de con sal. Que eso, bueno, con la mezcla de la yema y el azúcar puede tener un poquitín más de... ¿Tú llegaste a conocer la que es la tortilla dulce? Sí, la tortilla con azúcar, sí. Tortilla con azúcar y migues de pan. Y migues de pan, sí. De hecho, vale. No. Yo oye que eso en mi casa y es parte de mi infancia. Y yo, cuando mi abuela me preparaba una tortilla dulce, bueno, eso yo una auténtica maravilla. Claro, sí. Pues de la tortilla dulce con migues de pan me habló de ella Genaro Soto. Expresidente de festejos. Muy bien, sí. O me conocí. Sí. Y muy sabio, para todas estas cosas de antiguas y sobre todo de la gastronomía. Conozco mucho mundo. Mucho mundo y mucho de todo. Pues yo en mi casa, bueno, o sea, mi abuela de Morea, la madre de mi mamá, hacíanoslo y luego yo a mi otra abuela de Valladolid importéislo y acabó haciéndomelo mi otra abuela también. Y para mí era una fiesta, hacíamelo días especial, los viernes, o los sábados que íbamos de fin de semana, cosas así, y era un capricho para mí, además. Fíjate que, mira, yo eso nunca llegué a probarlo. No, de hecho no lo conocía hasta que... Pues eso yo creo que sí tendría, dando yo una vueltina, una aplicación gastronómica guapo, porque ya algo que está muy bueno, gusta ya a todo el mundo. Tiene que estar buenísimo, claro. Y una llambianada preciosa. Y recuérdanos a muchos a la infancia. Sí. Yo sabes, mira, una cosa que importó, mi abuela era... de un pueblo entre Asturias y León, cerca del pueblo. Bueno, eso ya es nuestro, Borja. Siempre. Vamos a ver. Bueno, y de allí trajo para hacer ya mi abuelo, para llevar a la mina muchas veces, tortilla de manzana. ¿Tortilla de manzana? Sí. Con azúcar, mandaba tortilla de manzana con azúcar. Pues tiene que estar rico, ¿eh? Cuando no había... Pero qué fácil. Yo esa probé en mi casa. ¿Son rodajinas? Sí, cuando había poca patata, pues hacíala con manzana, porque ellos tenían humarada, entonces aprovechaba. Y con azúcar y tal. Se cortaba en dadinos. En dadinos, como si fuera patata. Como si fuese patata, rehogábala un poco con el azúcar y luego hacía la tortilla. Yo llegué a hacerla para un campeonato de tortillas, ¿eh? Sí. Y es simpática, sobre todo si escoges una manzana que tenga un poco de acidez. Claro. Y de mordida. Y era lo que te iba a decir, con la textura eso tiene que prestar. A mí una cosa que me gustó, en mi casa, sigue haciéndose de vez en cuando la tortilla. Yo eso nunca lo probé. Y mi abuelo comióla muchas veces en la mina, la tortilla. No sé si en alguna casa más... vosotros tendríais manzanes abondo y huevos abondo porque había pites en casa. Sí, claro. Bueno, plantábanse patatas también, pero bueno, por circunstancias, unos años habría más patatas, claro. Más manzanas. Mira, pues esto hay una cosa que habría que preguntar a los llagareros. Si en los Pumaraes y todo, o sea, si había esa cultura. ¿Hacer sidra con patata? No.
algún licor. Porque Popcorn Sutton destilaba patata. Era lo que te iba a decir. Para hacer mushroom. Nunca probé otra cosa. ¿Eso para una gocha? Yo no sé exactamente cómo es el licor ilegal de Estados Unidos, pero ya con patata hervida, ¿no? Sí. Yeah. Y luego, destilado, ¿lo macerarás ahí? Yo creo que de eso podría contarnos mucho más Diego Cotoya. También. Seguro que Diego Cotoya sabe más de la destilación de la patata. Puede ser, no sé, sí, bueno, traémoslo un día. Un día hay que traerlo y que nos cuente... Porque además él te ha estudiado. Sí. No como nosotros, que bajamos del monte. Perdona, fuera por ti, ¿eh? Bueno, no como yo que bajé del monte, claro, Diego te ha estudiado. No, pero sí, yo que lo del licor patata y eso sí que me suena de verlo por algún sitio, ¿eh? Sí, claro, hace como una especie de whisky, pero y es blanco y es sin envejecer, que fue, bueno, el típico licor ilegal que sigue siendo ilegal, Marrow lo llamen, ¿no? Marrow. Ni idea. No sé, hay un destilador muy famoso que se suicidó hace poco por problemas con Hacienda, que lo pillaron con alcohol ilegal. Popcorn Sutton en Estados Unidos, que fue muy famoso y fue el que lo lanzó un poquitín a la fama. Buscar información de Popcorn Sutton, que escribió su autobiografía y es un tío fascinante. Calla, sí. Llamabanlo Popcorn porque una vez borracho destrozó una máquina de palomitas a patadas en un bar de Estados Unidos. O sea, personas total, ¿no? Personaje, una barbona, con un Ford de estos de los años 60, todo el día destilando en medio de los Apalaches. Bueno, aquello era brutal. Pero bueno, entre guinda y patata preferimos guinda, ¿eh? Hombre, nosotros lo nuestro y la guinda. Efectivamente. Vale. ¿Cómo va el licor? El licor bien, ¿no? Bien. Bueno, de hecho ya prácticamente agotado. Ya, sí, no queda casi nada. Sí, ya lo sacó a la venta Coalla, ya dijo que la venta aquí iba muy bien. Nosotros ya prácticamente no tenemos botellas. Y bueno. Bien. Ahora ya sabes que lanzamos también pero ya hablaremos otro día de eso. Eso ya hablaremos. Pero bueno, que se vaya apuntando la gente. Para Pallares, para el concurso nacional de licor de Guindes. El primero de la historia de Asturias, del que tengamos conocimiento. ¿No? A ver qué pasa. Por las brelatas. Las brelatas y los fartures. Bien. Ya se interesó mucha gente del oriente, del occidente, del centro, paisanos, gente joven, gente mayor, interesóse todo el mundo. Así que va a ser una historia guapísima. Va a quedar pequeño el local, ¿eh? Yo creo que sí. Pero bueno, si nos hablamos con Cepi, sacamos un fuera. Cepi, pontate un túnel ahí como Across the Bridge of the Dragon o no sé qué. Que acaba de el que está llegando a Prica. Ya verás que fumadero. Ya verás. En vez de poner el paseo el cuélebre, que mira que quedaba guapo, hay que poner ahí la cosmopaletada esa. Pero bueno, venga, cuéntame más. Seguimos. Comer les pates de gallina cocíes en el caldo. Cuando se mataban les gallines y se hacía el caldo, eso en mi casa también, yo conocílo. Bueno, en mi casa no, en casa de mi abuela en Carnita. En principio, cuando éramos pequeños, como la pita tiene dos pates, por lo menos en Sariego. Bueno, en Avilés con la contaminación igual salía alguna más, pero bueno, sigue. Pues esos pates limpiábense bien, quemábense con el fogón de la cocina y echábense a cocer en el caldo de pita. O sea, que me vense para los pelos, supongo. Sí, bueno, para los pelos y los plumes y tal. Y te tienen una piel que se retiraba. Luego eso echábase y cocías en el mismo caldo de la pita. Sí. Y eso era todo pura gelatina y colágeno. Eso era un auténtico manjar. Allí era siempre para mi padre y para mi tío, hasta que los guajes pequeños lo probamos. Entonces todos los sábados nos pegábamos por los pates de la pita, a ver a quién tocaba. Ay, amigo. Y luego más gente me dijo que lo hacían. Yo probé en tu casa por primera vez en mi vida les crestes. Les crestes de pitu, sí. Eso. Sí. Y gustaronme muchísimo. Les crestes de pitu están muy ricas. Mi abuela guisábales, yo llamo a la asturiana, mi abuela guisábales como los callos. Como tienen esa textura quizás así un poco también gelatinosa, pero bueno, productos distintos, ¿eh? Vale. Productos distintos, pero que ya ves que igual que del gochu se aprovechan hasta los andares de la pita también. Claro. Porque hasta los plumes para pescar. ¿Ah, sí? Claro. Sí. No, hay gente que hay con ciertas partes de los plumes de los pites para hacer mosques de pesca. Los mosques y estas historias. Que bueno, soy otro mundo fascinante. Sí, otro mundo fascinante del que nos podría hablar mucho David Montes. El furtivo. Eso, vale. Tenemos amigos para todo, ¿eh? Efectivamente, sí. Con perres pocos, pero sí. Está para todo. Luego, mira, otra cosa que luego también me di cuenta que se hacía en mi casa, que lo primero que se hacía en el San Martín era sacar los sesos
y hacer una especie de revuelta de tortilla con ellos. Sí, eso sí. Y comer la tortilla de sesos. Y que normalmente solía comerlos la paisana de la casa. ¿En plan avanzadilla por si morría o qué? No, bueno, era como una tradición que era algo paella. Ajá. Paella. Y yo, cuando me lo contaron, dije, coño, y es verdad, pues allí comía mi abuela, me cago en la leche. No sé si sería por algún tipo de tradición o algo, pero... Luego, bueno, a ver, luego los míticos huevos con colacao. El mítico... Huevos con colacao, tío. A ver, la gente come de todo. Es que esto... Bueno, pero esto tú ahora ves a los modernillos estos que van a hacer... Y esto no era por fame, ¿eh? Claro. Porque puedes decirme, oye, esto por la fame, no. Huevo con colacao no lleva. No, pero esto es muy americano, que tú en los batidos y estas historias echen un huevo crudo para allá o la yema. Sí, no, pero aquí antiguamente... Porque dicen que tiene mucha proteína. Mucha proteína, claro, aquí... Pero ya así crudo, tío, un huevo. ¿Qué necesidad? Bueno, con colacao igual está rico, yo qué sé. De hecho, bueno, también vamos a hablar luego de los huevos batidos crudos, vale, que se daban aquí a los niños. No sé cómo vamos de tiempo, Castañón, porque enrollámonos a hablar... Bueno, tú de momento tira, yo ya te paro. Bueno, el mítico echar vino a la sopa, los paisanos sobre todo, un poco clarete. Sí. Después enteréme que en los años 50-60 hubo unos intentos de cultivos residuales de cacahuetes en el centro de Asturias. Callao. O sea, que tuvimos cacahuetes. Luego, preguntando por allí, algún paisano me dijo que paisanos viejos ya me dijeron que habían visto a su madre secando alguna vez cacahueses. O sea, sequenles faves y allá los cacahueses ya... Y secándoles cacahueses en fuera de casa al sol. Ostras, pues eso... Para tosales. Mira, eso es interesante afondar en ello también. Sí, pues... Mucho sabes, Bueno, no, yo entéro, a mí cuéntenmelo. Si yo mañana ya se me olvidó. ¿Qué más da? Yo tengo un cerebro selectivo para gilipolleces. A mí cuéntesme la mayor gilipollez del mundo hoy y el día que me muera te la recuerdo. Ahora enséñesme a dividir, enséñesme la tabla del 2, del 3, del 4 y pasado mañana el mono dando platillos en la cabeza. Claro. Claro, tío. Esto funciona así. Dios, mucho te quiero. Bueno, aquí voy a contarte una historia de mi primo Davidín. que a mi primo Davidín de pequeño llamábamos leche con galletes. ¿Al tu primo? Sí. A David Castañón. A David Castañón. Claro. También llamábamos leche con galletas porque mezclaba tantas galletas en la leche que hacía como una especie de pudding. Sí, eso hacía mi pa, sí. Y sigue. No, de ahí. Y echaba mucho colacao y eso hacía como una especie de sedimento. Sí, eso. Entonces, al meter la cuchara, ibas mezclando un poco de leche, galleta y en base agarrabas un poco de colacao. Y eso está buenísimo. Eso está bien pensado, Eso está buenísimo, sí. A mí me parece algo evolutivo, hasta bien, de persona inteligente. Pues sí, mi abuela también echaba mucho colacao. Bueno, pues resulta que, hablando de la leche con galletas, que era una especie de pudding, sí. Resulta que me mandaron otro par de ellos que mezclaban galletas príncipe con leche y comían las cucharadas como si fuese pudding. O sea que otra persona que no era Davidín, era mi primo. Pero bueno, en esa casa había perros, porque las galletas príncipe... Cuidado, Ya, no sé, a ver, de precios de supermercados de la época, claro. Puede dar para otro programa. Eso sí, también, eso también puede dar, sí. Meriendes en casa de la abuela de los niños. Onces de chocolate, cibeles, dice aquí uno, duro como un pedernal. Además, voy a contarte que los paisanos de los pueblos tenían una manía de guardar todo en la nevera. Debe ser por la ausencia en la posguerra y en la guerra de nevera. Pues tenían una manía obsesiva por guardarlo absolutamente todo en la nevera. Caramelos, chocolate. Yo acuerdo, mira a casa de mi abuela y morder un caramelo y parece que diste un mordisco un vaso. Claro. Era un cristal. Claro, y tú con los dientes tierninos estos de yeche, que muchos quedaron ahí. Pues sí, no, claro. De hecho, decía menú del obrero, me decía él,
podéis dejar los dientes en cualquiera de esos tal. Bueno, luego, nada. Además, les galletes mayuca, vasos de coñac. Galletes mayuca, soy el mayor fanático de ellas, tío. Tan buenas. Desde pequeño, en mi casa. Tan buenas, además. Sí, lo que pasa es que encarecieronse la de Dios. Hombre, claro, subió todo, sí, Castañón. Sí, flipes. Subió todo. Pero muy buenas. Una otra merienda que era un vaso de coñac, agua y azúcar para los guajes. Sí. Cenar castañas cocidas con yechi. Bien. Eso que es muy típico. Sí. Hacer pan y dejarlo cocer encima de la chapa de la cocina. Esto me lo contaba una chavala y decía que aquel pan que sabía a gloria bendita. Las típicas galletas de nata. Y luego, aquí quiero hablar un poco de lo que son los tortos de maíz que conocemos ahora. Sí. Que da lo más interesante, ¿eh? Venga. Ah, sí. Sí. No te voy a cortar, tranquilo. Los tortos que conocemos... Ahora conocemos el tortu esponjoso, digamos. Sí. Aquí tú vas a una sidrería y te ponen tortos con picadillo, tortos con huevos. Y te ponen los tortos que conocemos. Bueno, pues los tortos que se conocían antes no eran esos. Los tortos que se conocían antiguamente eran los tortos de chapa, que eran como más parecidos a tortillas mexicanas. Muy fininos. Y hacinse encima de la chapa a la cocina, porque claro, no llevaban levadura, era simplemente aplanarlo todo lo que podían, luego recortaban y allí iban dando y vuelta y dando y vuelta y dando y vuelta encima de la chapa de la cocina. Claro. Y yo recuerdo que incluso había una sartén especial con los bordes muy, muy, muy bajos, era una sartenina así, enseñéisles más a la cámara, porque como vosotros no lo veis, era una sartenina así. A ver, calcula unos 25 centímetros. Vale. Y tenía unos bordes muy pequeñinos de 2 o 3 centímetros. Vale. Y yo recuerdo que como yo tuve una época de pequeño que era mal comedor, mi abuela hacía aquellos tortos, que eran como secos, como tortillas, muy parecidos a tortillas mexicanas. Era más parecido a eso. Lo que te decía. Y decíame ella, yo es que estos tortos de freír ahora, esto faese ahora, pero los tortos que se hacían antes... Eran los tortos de chapa. Con condimento, claro. Y tortu fino. Estoy hablándote como 5 o 6 folios. Sí, que si te tiraban uno a la cara podía deformarte como el de los Goonies. Exacto, algo así. Algo así. Y bueno, y aquí viene la historia más interesante que me contaron, que a mí me fascinó. A ver. Que yo de lo que te hablaba a ti. Contómela Ramiro, un paisano de Yamuñu, Centro Geográfico de Asturias. Sí, Yamuñu, claro. Y trátase del turrín. A ver, él díjome que solo se hacía en Yamuñu. Digo, a ver, Ramiro, seguro que, yo no lo sé, pero seguro que en algún sitio más. Que en Yamuñu. Que nos desmientan. El turrín. Él dice que lo recuerda en su casa y dice que para él dio un recuerdo, vamos. El maíz, cuando las follanza, el maíz que todavía estaba verde, que estaba todavía el grano tierno, entonces poníase esvillado encima de la chapa de la cocina. Después de dejar morrer la cocina. ¿Sabes que cuando se apaga la cocina llamas a dejar morrer la cocina? Cuando todavía estaba la chapa caliente. Y tapábase con la manta de planchar, aquella manta de planchar que estaba tostada también, no estaba quemada, estaba tostada. Tenía ese tueste que apetecía comerla, me cago en la puta. A ver, tapábase con la manta de planchar. Y era una forma de secar el maíz sin tener que colgarlo para poder molerlo. Pero claro, a la vez iba tostando. Vale. Según iba turrando, la paisana iba echándolo a una saquina que tenía y después esa saquina, cuando conseguía una buena saquina de lo que llamaban el turrín, llevábenlo al molín, molíenlo y después con esa fariña utilizábanla para hacer pan, para hacer galletas, para hacer fariñas. Y a mí, Ramiro, decía que aquello era una auténtica delicia, aquel maíz tostado. Claro. Aquella fariña tostada desde el grano tostado. O sea, hacer fariña a través del grano tostado encima de la chapa de la cocina. Bueno, yo que estoy diciendo, una de las características que en su momento fue defecto, pero ahora ya no lo oye en el mundo de la sidra, y el turrín. El turrín. Sí, porque tiene ese toque... avellanao. Sí, avellanao. Suelen tenerlo a veces al principio. Sí. Bueno, dicen que cuando
cuando tiene mucho frío la sidra, cuando está fría, siempre lo tiene. Por eso no hay un defecto, porque sal con frío y acaba quitándose. Yo iba a decirte, a mí no hay una cosa que me guste, pero bueno, ya sabes que a mí me gusta todo tampoco. No, pero no hay un... Y es verdad que hubo una época que contaba ese como defecto, pero no lo oye, porque es un proceso natural y no hay algo que te portar mal fecho. Yo creo que hay algo que se nota. Salen algunas por frío. Porque tú me dices que no sabía ni que se consideraba como un defecto, pero yo consideraba como un matiz más. Sí, de tiempo consideras sí, un matiz, no oye algo malo. Bueno, continuamos. Venga. Aquí Vanessa me cuenta: mi abuela siempre tenía parroches frites. Dejábales en un plato con aceite de freiles y un poco vinagre. Era lo que merendaba mi abuelo todos los días. Mi hermana y yo, cuando íbamos, merendábamoslo en bocadillo. Bravo, Bravo, sí, pero no tiene mala pinta. Con un poco vinagre para conservarles. Bueno, sí. Sí, tal. Y yo ahí recordéme que joder, mi abuelo Jamo, Jamo del Pozo, comía sardines salones frites en aceite, y en el mismo aceite de los sardines salones freía 2 huevos fritos. Claro. Él no, que él sentabas allí y no se levantaba. Pa' nada. O sea, él sentabas allí, Maruja, fríeme 2 sardines, Maruja, fríeme los huevos en el aceite de los sardines. Y la prueba de Maruja allí para adelante y para atrás. Bueno, de hecho, una de las cosas más famosas de la Pola es la tortilla salona. Sí, lo que pasa es que, bueno, Jamo era de Sariego. Vale. Pero bueno. Bueno, la diferencia entre una y... No me pegues. Bueno, también está lo de mojar el bollo preñado en un café o un colacao. Callao. Sí, yo eso ya lo había escuchado varias veces, ¿eh? Y aquí cuéntame una, Paula. A las 6 de la mañana despertar, bajar corriendo a la cuadra con mi abuelo, que estaba catando, echar colacao a la leche y mollar un pan dulce que amasaba mi abuela. Buf, eso era gloria bendita. Eso es verdad. Y la cocina llena de calderinos azules con furacos para hacer queso. No sé de qué zona sería. De aquella aprovechábase todo de la leche. Como hablábamos antes de la pita, de la leche, del gochu, antes aprovechábase todo de todo. Bueno, otra que también era muy popular en los pueblos, no sé si la llegarías a escuchar alguna vez, la de comer los huevos de la gallina sin estar formados del todo, cuando matabas las pitas. No. Sí, tú mates una pita, sí, y dentro de esa pita hay algunos huevos que todavía están sin formar. Sí. Eso es una delicia. Calla. Son unos bolines naranjas, más grandes y más pequeños. No. Ya te lo daré a probar. No, ¿qué necesidad? No. Eso... el otro día que era un corazón de un curío. Un corazón de un coriu, sí. Estaba rico, ¿eh? Está rico, sí, un poco fortón, pero está rico. Sí. Pues esos huevos sin formar de cuando se maten las gallinas que tenían dentro, guárdense. Sí. Y échense al caldo también, hácense con el caldo, cuecen con el caldo. Y eso está, pero que te mueres. Mira, y aquí hablaba... Suena un poco raro, ¿eh? Sí. Pero bueno, yo para mí, la verdad que viví toda la vida con ello. Yo lo que hablábamos antes con lo que te naturalices. Y en Sariego, cualquier pueblo, Valdesoto, cualquier sitio que tuviesen gallines... Echábalo. Era muy popular lo de echarles pates y lo de echar los huevos sin formar de dentro. Aquí hablo de la tu tortilla de pan y azúcar. Otro aprovechamiento muy popular, que era lo que quedaba de rebozar. Por ejemplo, rebozar pechugas de pollo, rebozar bacalaes, ese huevo batido, hacíase una tortilla con ello, que quedaba con un poco con harina, con tal. Freíase y comíase. Y comía, o sea, solo con lo que queda del rebozado. Solo con el huevo de rebozar, freíase en modo tortilla y comíase. Bueno, claro, vale. O sea, aprovechamiento total. Aprovechamiento total. Era, bueno, esto ya alguien más conocido, que aquí llamábase tortilla de trapos, que ya lo comúnmente conocido como ropa vieja. Sí. Los trapos y el compangu de los cocidos. Y luego había otra cosa también muy popular, que era con las patatas frites del día anterior, que sobraban. Hacías un refrito de ajo con las patatas frías, ya talludes que se llamen. Y echabas un refritín de ajo, echabas esas patatas y echabas 2 huevos revueltos allá con ellos. Y eso cenábase muchas veces Bueno, eso está buenísimo. En las casas, estaba muy bueno. El que llamanse patatas revocaes. Revocaes, vale. Luego, otra cosa yo vilo en varias casas. Esto vilo yo personalmente en varias casas, que estaba buenísimo. Que bueno, viene a ser un poco como los corteces de cerdo. En Sariego llamabas el carrilillo. El carrilillo. Carrilillo, que lle la panceta, el tocín, la parte dura del tocín quitábase. Sí. Y quedaba eso, como una chapa de parte dura de tocín. Bueno, pues eso laminábase
en tires muy fines. Sí. Y freías en aceite muy caliente. Vale. Aquello era, bueno, no deja de ser piel de gochu. Claro, y frita. nosotros aquí importando torreznos como si no hubiera mañana, ¿eh? Sí, pues allí. Y, o sea, y esto ya se hacía ahí. Vale. Ya se hacía esto. Bueno, mi padre dice que ya de pequeño ya conocía el Ostras, pero eso y un manjar y buenísimo. el tema de carrilillo. Claro, carrilillo. Sí, Mira, gústame eso. como desayunar el pan frito con aceite. Va, eso oye buenísimo. Sí, Claro. eso. Muchas veces. Y después de lo que hablabas tú antes, los desayunos de los niños. Que antes para ir al colegio, los desayunos... Tengo 3 variantes que me mandaban de desayunos de los niños. Uno era cerveza, huevo y azúcar. ¿En serio? Otro era coñac, huevo y azúcar. Y otro hacíase con vino. Preferiblemente, y si había dulce... Y si no, vino peleón para allá y... Voy a decirte una cosa. Claro, la esperanza de vida era mucho más corta, pero el que salía, o sea, el que no morría por todo eso que comían, salía fuerte. Sí. Pero tenían que quedar muchos por el camino. Mira, dicen los vaqueiros, dicen ellos, cuando nace un guaje en una braña, para saber si lleva quebru, les paredes de los braños son de piedra. Sí. Dice, agárrenlo y tírenlo contra la pared. Si queda enganchado... Y es que vale. Sí. Para que veas tú cómo era. Hasta donde tengo constancia, la mía no la tiraron a ninguna pared. A ninguna pared. No. Pero bueno, que estamos todos aquí. Y mañana no. Vaya conversación de ascensor. Ya te digo. Venga tú, vete. Sí, bueno, nada, ya yo creo que lo más interesante ya lo dijimos. Luego aquí mucha gente recordábame también el cómo se iba la hierba, todos los procesos de la hierba, comer el adobo. Bueno, porque y eso sí que a mí me parece muy interesante, que esto está perdiéndose. Lo de los 7 almuerzos, lo de las 7 comidas a lo largo del día, que lo de desayunar, que desayunaba en un cafetín, pero luego a media mañana almorzábase. Y esas cosas, ahora que tal es modernillos, haciendo el brunch y todas estas historias, ya lo tenemos en la cultura asturiana. Eso era ayuno intermitente. Claro. O los desayunos hobbits, esto que dicen de tal, el Señor de los Anillos, ya lo hacíamos nosotros. No, yo eso... No conocía lo de los 7 comidas, pero sí, yo recuerdo mi abuelo hacía 1, 2, 3... 4, 5 o 6. Sí, 5 o 6. 5 o 6. Sí, pues meter algo ahí media tarde o lo que sea, pero bueno, sí. Claro, hasta 7 depende de lo que pudieras, claro. Y bueno, comer el adobo recién fecho de la matanza, merendar galletas de la lata redonda. ¿El qué? Eso oye buenísimo. Eso oye un manjar. ¿Y qué decías de merendar? Merendar galletas de la lata redonda. Que me pongo aquí, no sé qué lata sería. Sí, hombre, la mítica de tu abuela que luego reutilizaba para ponerles agullas y los hilos para coser. Que la abríes con una gana de la Virgen y de repente agullas. En casa de tu abuela siempre había una lata de era color azul oscuro. Eran pastes, sí. Y eran pastes, la mitad, y luego había pastes que estaban muy buenos. Primero comías que tenían chocolate y luego a mí, que tenían la mermelada esa como si fuera una soya ahí en medio de tal, a mí eso nunca me gustó. Yo eso nunca lo probé. Pero bueno, entonces sería, no. Oye. ¿Qué? Que era como blandona. Claro. La mi preferida. ¿Ves? Te lo juro. Claro. Está un poco ácida, ¿eh? Sí. Sí, Era como una mermelada solidificada. Claro. Yo creo que era una guinda a la mitad. Sí, podría ser. Sí. Mira, que me gustaba la guinda del guaje, chaval. Vamos, la puta. No lo sabía. Aquí dice uno, mojar pan untado con cabrales en el café con leche. Y otro, vino Sansón con gaseosa a la pitusa. Y otra que yo, la última que vi hacerlo fue a mi abuela, repasar los calcetos. O sea, cuando los calcetos te rompían, sí, coselos. Que metístelo aquí porque no tiene nada que ver con la gastronomía, pero a ti gustaba porque hacía lo de tu abuela. Sí, díjomelo aquí una chavala y dije, hostia, y recordómelo de mi abuela y... Bueno, pero tú a mí dísteme una vez a comer manzana laminada con cabrales. Sí, pero eso copié lo de un francés. Ah, o sea, adaptástelo. Él hacía lo con camembert o lo que fuera. Sí, con camembert, efectivamente. ¿Con camembert? Con camembert, calvados, sí, y manzana francesa. Y nosotros hicimoslo con manzana de sidra asturiana, sí, cabrales y San Juan del Obispo. Y estaba buenísimo eso. No sé de qué cocinero... Estaba buenísimo. No recuerdo ahora el cocinero francés que era un cocinero de renombre. Sí, eso, un platazo.
Bueno, pues, ¿qué? ¿Queda algo por decir? No, bueno, yo, mira, si queréis aquí, esta que se hacía más que nada los guajes, envolver chorizos en papel de estraza y quemar ese papel de estraza y luego comer el chorizo que quedaba dentro. Bueno, pero eso ya de los Boy Scouts. Eso cuando ibas de campamento era lo primero que te enseñaban. A las patates asadas y los chorizos. Pero con salchicha. Bueno, claro. No con chorizo de casa, no. Claro, hombre. No, y nosotros hacíamos con chorizo de pequeños. Gente que echaba un poco de vino dentro del papel de estraza y del chorizo para que el chorizo friese con el vino. Bueno, claro, las variantes a ellas son infinitas. Variantes. Y luego aquí hay dos que a mí hicieronme mucha gracia porque es que decíame aquí Berto Alonso. Berto, decíame el comer como una pita yuez a los frisuelos, en plan. O el día siguiente. O sea, sin manes. Sin manes. Comer sin manes. Sí, y es que a mí recordóme que yo en el colegio, cuando los huesitos todavía no venían en plástico, sí, que venían envueltos en papel, yo los huesitos tenía que comerlos como un castor. Y quitaba el escapes. Y capa de arriba, capa de abajo, y si no podía comer el huesito. Yo el huesito comía como un castor. Y esto de Berto recordóme. Recordóte eso. Y bueno, nada, lo demás, ya solo me queda una aquí. Beber del caldero según sale la leche de catal. Otra que se hacía mucho, que eran los figos con azúcar y vino tinto caliente para los catarros. Claro. Los anisinos incluso para los embarazados. Y para el estómago de los niños. Sí. Y para los catarros de echar coñato también. Llenar los bolsos de merucos en el parque cuando llovía. Para comerlos no. No, para comerlos no. Pero conozco uno que comió Contáronme de uno que comió por una apuesta, una tortilla de merucos. Callao. Sí. Bueno, si la comes de angula tampoco debe haber mucha diferencia. No debe haber si mucha están diferencia. limpios. Si están limpios. Dependiendo de la cantidad de perres que hay encima de la mesa. Ah, iba a decirte, dependiendo de la cantidad de licor de guindes que tomara antes. No, eso más por perres. Porque la guinda voy a beberla igual. Pues mira, tortilla de merucos no lo veo, ¿eh? Pero... Yo no lo veo tampoco. En principio primero vamos a ir con chorizón con efectivamente. Con nocilla. Pero bueno, una tortilla dulce en la carta de las relatas, yo ahí lo dejo caer. Bueno, es parte de la historia de la familia Castañón. Sí, pues oye, mira, y además no la probé y tiene muy buena pinta. ¿Hiciste el programa entero tú solo? Que lo sepas. ¡Calla! Sí, hombre, claro. Vienes aquí con contenido para 3 programas, enrolles tanto y estamos pasándolo tan bien que al final fue el programa tú solo entero. Voy a empezar a dedicar monográficos de Borja Alcázar. Busco menos, tío. No, tranquilo. Si está bien, cuando vienes, pasámoslo bien y es muy interesante. O sea, lo del programa en la tele veolo, ¿Puedo filtrar? No, tú no... Puedo qué me filtrar vas a decir? porque también hay mucho relleno. ¿Para qué me vas a decir que puedes filtrar si no lo vas a hacer en la vida? No sabes lo que es filtrar las cosas. No hay filtro en ese cerebro que estabas diciéndome antes cómo formulaba. No hay filtro. Así que, nada, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, que yo soy el jefe, chaval. Licor de guinda, vamos a recordar que es el Jinguariu, que podéis atoparlo en Coalla y en el Abrelatas alguna botellina habrá. Sí. Pocas ya. Sí. Y mientras tanto, ir a comer a las Abrelatas, que vais a ser muy felices. Porque entre plato y plato, Borja va a ir contando todas estas cosas. Depende de la gana que tenga, pero bueno. A veces estás un poco fosco, cuando te has agobiado. Sí, a veces enfusco un poco. Pero bueno, sí. A ver, la vida ya sí. Unas veces contento, otras no, otras enfuscado. Y si vais ahora, ¿sí? Aprovechar porque hicimos unos calendarios de huerta asturiana. Ay, es verdad. Que queden pocos. Si me lo pedís, todavía os lo doy. Reserváislo por redes sociales. queden y que además la portada son unos balagares, el Yagu Enol Orcina, siempre lo confundo, la panera de la regalina debe ser, ¿no? El Orru y un coche de rally. ¿Por qué? ¿Quién lo sabe? Y hay que traer los calendarios de los rallies. Ay, amigo. Sí, trae información de todo. Bueno, Borja, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta la siguiente con Palabras Bellas. Cuídate mucho. Muchas gracias.